Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar el día de hoy, a cargo del doctor Segarra. Él es especialista en la clínica Javier Prado. Con él estaremos dando inicio al webinar el día de hoy. Bienvenido, doctor. ¿Cómo es usted? El doctor Segarra, él es médico cirujano por la Universidad Nacional Federico Villarreal y es especialista en gastroenterología por la Universidad Cayetano Heredia. Ha sido ganador del premio de la investigación Bristol Myers Squibb en el 2009, y el día de hoy dará inicio a nuestro webinar. Gracias a todos los participantes del día de hoy por ser parte de esto, y a la vez les comentamos que estamos en vivo dentro de nuestros canales, de nuestras redes sociales como Facebook. Muy buenas tardes, doctor Arturo, y podemos dar inicio al webinar el día de hoy. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Son las 5:04. Vamos a dar inicio a la presentación. Podemos pasar la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Bueno, creo que la charla va a tener 4 puntos importantes, objetivos importantes de esta presentación. Primero, diferenciar estas dos enfermedades, tanto la gastritis, como la conocemos nosotros, y la enfermedad ulceropéptica, conocida como úlceras, ¿no? Úlceras gástricas. Y conocer los factores que están relacionados entre estas dos entidades, entre estas dos enfermedades. Conocer las complicaciones. Vamos a ver que una de ellas, la enfermedad ulceropéptica, tiene algunas complicaciones que son importantes tenerlas en la cabeza. Y básicamente algunas nociones con respecto a lo que es el tratamiento. ¿Ok? La siguiente, por favor. Perfecto. Todos o muchos de nosotros hemos sentido un poco de ardor en la boca del estómago, y la mayoría de nosotros hemos sentido ese ardor y lo hemos enfocado como una gastritis y hemos dicho, bueno, esto debe ser mi gastritis por tal o cual motivo, ¿correcto? Pero cuando ese ardor se hace un poquito más intenso, a veces hemos sospechado intuitivamente en que esto puede ser algo más que una gastritis. Y a veces de repente en nuestra cabeza ha pasado la idea de que podamos tener una úlcera. Esta reflexión que la escuchamos con bastante frecuencia en el consultorio, no siempre es así. Entonces, no siempre las presentaciones de gastritis van a ser ardores leves y las presentaciones de úlcera van a ser unos ardores, vamos a decir, más intensos, ¿no? Siguiente, por favor. En esta primera parte queríamos ver un esquema de lo que es la úlcera y lo que es gastritis, ¿ok? En el lado derecho vemos que la úlcera o la enfermedad ulceropéptica, curiosamente lo que todos pensamos, no duele. Y eso es importante conocerlo porque es un mito el decir que si te arde mucho, pues estás desarrollando una úlcera. Las presentaciones clínicas de las úlceras van por otro lado y las vamos a mencionar. En cambio, la gastritis la conocemos más como dolores, ardores leves, a veces un poco de disconfort o molestia gástrica, ¿ok? La úlcera puede ir asociado con sangrado digestivo, o sea, una úlcera es una lesión donde hay un daño de la mucosa y puede exponerse un vaso sanguíneo y producir sangrado. Y eso se traduce como heces negras o vómitos del color del café. Nosotros le decimos vómitos borráceos, ¿no? La sangre cuando se digiere con el ácido gástrico da un color negro, ¿no? Entonces, esa es la presentación más frecuente de las úlceras, ¿no? Clínicamente. La gastritis por lo general no dan sangrado, ¿ok? Las úlceras, como vemos, está relacionada al Helicobacter pylori y al uso de antiinflamatorios. Y acá siempre recordar, porque muchas personas también me mencionan las úlceras o que han tenido úlceras, lo relacionan un poco a desarreglos en la alimentación, no tomo desayuno, como fuera de horas. Esos factores pueden generar molestia, pero no van a generar úlcera, ¿ok? Los factores que están relacionados a úlcera, Helicobacter pylori y antiinflamatorios, eso hay que tenerlo clarito. En la gastritis, el Helicobacter también es otro factor que está relacionado, lo vamos a ver más adelante, y las úlceras pueden traer complicaciones. La gastritis, por lo general, no se complican. Vamos a mencionar más adelante las complicaciones. Siguiente, por favor.
Un poquito para ubicarnos, esto es anatomía, esto es algo que seguramente todos hemos recordado un poco hasta en el colegio, dónde se encuentra el estómago, en la parte superior del abdomen, ¿ok? El estómago es un órgano muy especial porque no solamente tiene algunas funciones, entre ellas ayuda a la formación o a la absorción de la vitamina B12, tiene una función de protección, ese ácido que tenemos en el estómago sirve como barrera para que algunas bacterias no ingresen, eso hay que tenerlo en cuenta, tiene una función de almacén, el estómago tiene la capacidad de almacenar cierta cantidad de comida y después digerirla en el transcurso de los minutos y las horas. Y tiene una capacidad digestiva, porque el ácido activa algunas enzimas que ayudan a la digestión básicamente de proteínas, ¿no? Siempre recordar que el estómago es un órgano muscular, es un órgano que tiene movimiento y va a cumplir algunas funciones importantes. La siguiente, por favor. Esto, que puede ser un poquito confuso, solamente quiero remarcar en que el estómago, y en realidad todo el tracto gastrointestinal tiene 4 capas. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. ¿Ok? Yo me voy a centrar un poquito en la mucosa, nada más. La mucosa son esas células que están ahí en forma de fila india, que tienen una forma de fila india, distribuidas de manera homogénea, ¿ok? Y que con el tiempo se van a sumar a estas células que están ahí de manera ordenada, Marítima, vamos a por decirlo eso, así. por el peso y por el volumen. Entonces, Hola. Ahí. Bueno, vamos a ver células que están ordenadas como en fila india, y dentro de esas células van a haber otras células que son células inflamatorias. Ojo aquí, y hablo de células inflamatorias que son células que nos protegen. Son células que salen en nuestra defensa. La siguiente, por favor. Esto es lo que yo les decía. Si nosotros vemos de izquierda hacia derecha, las células bonitas ordenadas en fila india. Esa es la mucosa. Y a medida que vamos viendo de izquierda hacia derecha, vamos a ver que van aumentando una cantidad de células inflamatorias, que son esas que se ven, que tienen forma de riñoncito, con 2 núcleos, parece que tuvieran 2 núcleos adentro, ¿ok? Como si fueran esos audífonos antiguos. Bueno, esas células son células inflamatorias. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vean, cuando nuestro amigo el patólogo ve estas células inflamatorias, le pone el nombre de gastritis. En resumen, lo que estamos viendo, lo que nos dice el patólogo cuando nosotros nos hacemos una endoscopía y el gastroenterólogo nos dice, caramba, vamos a esperar el resultado de la patología, de la biopsia, lo que nos va a decir el patólogo es, mira, tienes células inflamatorias en regular, en moderada cantidad, y eso es lo que se llama gastritis. Entre más células inflamatorias tengamos, vamos a llamarle gastritis severa. Si tenemos pocas, gastritis leve, y bueno, regular, gastritis moderada. Casi todos tenemos células inflamatorias. Entonces, cuando una persona, vamos a llamar, sana, sin ninguna comorbilidad, feliz de la vida, no sé, la persona más contenta y que digiere bien todos sus alimentos y que no tiene ningún problema, siempre va a haber una cantidad de células inflamatorias y le vamos a poner, y el patólogo va a decir gastritis crónica, leve, moderada, etc. Y el otro detalle que hay que recordar es que entre más células inflamatorias hay, es porque está nuestro amigo el Helicobacter pylori metido en esa mucosa gástrica. Entonces, en resumen, la gastritis no es otra cosa que estas famosas células inflamatorias que se han metido a la mucosa, producto, en la mayoría de los casos, del Helicobacter pylori. ¿Hay otros factores más que pueden producir esto? Sí. Siguiente, por favor. Esta es ya la vista de una endoscopía. El circulito negro que está en el centro es el píloro, por donde pasa la comida hacia el duodeno. Y vemos esas manchitas rojas que nosotros las catalogamos como gastritis, pero recordar que el diagnóstico definitivo lo da nuestro amigo el patólogo al ver al microscopio. Y bueno, el Helicobacter hemos dicho que es una causa importante de gastritis, ojo, pero no es la única. También hay fármacos antiinflamatorios
que irritan el estómago, y otros factores autoinmunes, hay gastritis autoinmunes, que también pueden dañar la mucosa gástrica. ¿Ok? Siguiente. Esta es la otra historia. Esta es la historia. La primera historia es la historia que la tenemos todos, que en cierta medida sufrimos todos. En cambio, esta es una patología muy puntual. Es una patología totalmente distinta, que se caracteriza por una pérdida de la mucosa. Ahí ya no hay mucosa. Se genera un daño en la mucosa, y como hemos visto en nuestra diapositiva anterior, después de la mucosa está la submucosa. Esa submucosa tiene vasitos, múltiples vasitos. Cuando se exponen, sangran. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Siguiente, por favor. Como todo en la vida, hay que tener un equilibrio. Y el equilibrio está dado por factores que producen ácido, y el estómago es un órgano que produce ácido, y factores que protegen al estómago, que es el moco, básicamente. Nosotros todos vamos a producir ácido hasta el final de nuestros días por las células principales, y vamos a producir un moco, que es el que nos va a proteger de ese ácido. Cuando se rompe ese equilibrio, aparecen las úlceras. Y uno de los factores que genera que se rompa o que se genere un daño a través del moco gástrico, o que no se produzca la cantidad adecuada de moco gástrico, justamente son los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, llámese aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, drogodalán, naproxeno, el que a ustedes les guste, todos de alguna manera evitan la producción de moco, y el ácido puede generar una úlcera. Repito, esto no tiene que ver con horario de alimentación, con comidas picantes, con, no sé, comer muy tarde, etc. Esa es otra cosa. Siguiente, por favor. Los dos factores más importantes relacionados a la enfermedad ulceropéptica, y esto hay que tenerlo clarísimo, es 1, Helicobacter pylori, y 2, los antiinflamatorios no esteroideos. Son los dos factores que van a desencadenar, producir este tipo de lesiones o de úlceras. Siguiente, por favor. La úlcera, de por sí, se llama enfermedad ulceropéptica, así la conocemos nosotros, y tiene dos ubicaciones interesantes. La úlcera gástrica, que generalmente es producida por antiinflamatorios esteroideos, ya los hemos mencionado, y hay una úlcera que está un poquito pasando el estómago, en la primera porción del duodeno, es la úlcera duodenal. Esta úlcera duodenal es bien interesante porque es producida en más del 95% por el Helicobacter pylori. A tal punto que si nosotros vemos a un paciente endoscópicamente con úlcera duodenal, prácticamente podemos decir, este paciente tiene Helicobacter, sin necesidad de hacer más cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es una bacteria, si bien es cierto que vive en el estómago, tiene una particularidad: produce unas sustancias que aumentan la producción de ácido. Y al producir mayor cantidad de ácido, ese ácido pasa hacia el duodeno, y el duodeno tiene ciertos mecanismos de protección, como lo hemos mencionado. Ahí hay la producción de bicarbonato a través del páncreas, pero se produce tal cantidad de ácido que se generan úlceras, porque la cantidad de bicarbonato no es suficiente para contener la cantidad de ácido que está produciendo el Helicobacter pylori. Miren lo interesante: el Helicobacter pylori estimula la producción de ácido y puede generar úlceras en el duodeno, a pesar que no vive ahí, ¿no? Entonces, las úlceras duodenales generalmente se dan en personas jóvenes, generalmente. Y hasta los años, antes de los años 80, pues no se había descubierto este famoso Helicobacter pylori, y la mayoría de nosotros, bueno, la mayoría de médicos de esa época, no sabía a ciencia cierta por qué se producían estas famosas úlceras duodenales.
y seguramente si ustedes tienen familiares o amigos, en esa época estas úlceras duodenales se operaban. Entonces, seguramente a muchos familiares pues han operado y han hecho una resección, el cirujano intervenía y hacía diferentes tipos de resecciones para bloquear el ácido, para evitar que se vuelva a formar otra úlcera. Bueno, después de los años 80 se encontró el Helicobacter, se trata del Helicobacter con 10 días de antibióticos y se acabó la historia. Ya es cosa del pasado el tema del tratamiento quirúrgico de las úlceras. Y como ustedes sabrán, pues a nadie, no quiero decir a nadie, pero prácticamente a nadie operan de una úlcera, ¿no? El tratamiento es tratamiento médico y erradicar el Helicobacter, sobre todo en úlceras duodenales, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la úlcera péptica generalmente puede o muchas veces puede pasar asintomática. Cuando digo asintomática, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy tomando antiinflamatorios porque me duele la rodilla, o me duele la cadera, o me duele el cuello, muchos de nosotros no sentimos molestia. Muchos de nosotros tomamos el antiinflamatorio y tenía un amigo que me decía, oye, mi estómago es muy resistente porque yo no siento molestias. Yo tomo indometacina por un tema de artritis que tenía y no sentía dolor, no le molestaba el estómago y seguía tomando su indometacina. Ojo, no te tiene que molestar para desarrollar una úlcera. Simplemente los pacientes que hemos visto, tanto en la clínica como en el hospital o cuando trabajaba en el Hospital Cayetano, lo que veíamos era pacientes que tomaban antiinflamatorios, no sentían nada y en algún momento hacían heces negras, en algún momento estaban pálidos, se sentían cansados y el diagnóstico se hacía por la anemia, el diagnóstico se hacía por las heces negras, el diagnóstico se hacía porque vomitaban, como les decía, parecía café pasado, ¿no? El vómito, los famosos vómitos borráceos, ¿no? Pueden presentarse algunos síntomas en menor intensidad, ardor, pesadez, náuseas, algún grupo de pacientes, pero la mayoría, el gran grupo, son asintomáticos. Y, como les decía, las heces negras, la famosa melena, son producidas por esta característica de la sangre que se digiere con el ácido, ¿no? Y esto conlleva a palidez, el paciente depende de la edad, ¿no? Un paciente mayor, hipertenso, va a sentir taquicardia, diaforesis y sudoración, irritabilidad, mareos, debilidad. Entonces, uno siente que algo no está bien. Y muchos pacientes, la historia, también nosotros la hemos visto, es que se levantan en la noche, les da ganas de hacer deposiciones, cosa que es curioso, en la noche, van al baño, hacen deposiciones y sale negro efectivamente, y el paciente ve, se para y se desmaya muchas veces. Entonces, el familiar lo encuentra un poco tendido en la ducha o en el baño y no saben qué es lo que pasó, si se golpeó, si primero se golpeó y después se desmayó. Entonces, al final, lo que ha ocurrido es una hemorragia digestiva producto de probablemente la ingesta de AINES o el Helicobacter pylori. Siguiente, por favor. Esto simplemente es para que sepamos que el estómago es un órgano muy irrigado. Es un órgano que es ricamente irrigado. Tiene bastantes arterias, muchas arterias que están a su alrededor. Estas arterias, no vale la pena mencionar los nombrecitos, ahí están, pero lo que interesa es que son arterias que nutren al estómago. Y cuando hay una úlcera, estas arterias pueden sangrar fácilmente. Por eso es importante saber que dentro de las complicaciones de las úlceras puede haber anemia, puede haber perforación, claro, si la pared del estómago se ulcera y se sigue ulcerando por el ácido, puede haber perforación, ojo, no es tan frecuente, y puede haber shock. El paciente, por el sangrado, puede haber una pérdida brusca de sangre y eso puede generar caída de la presión. Y es por eso que algunos se desmayan
otros pacientes terminan inconscientes y no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Siguiente, por favor. Bueno, este es un poco el tratamiento ya de la úlcera. Siempre evitar los factores agravantes, y vuelvo a insistir, Helicobacter pylori antiinflamatorios. O sea, el paciente que ha tenido úlcera, su enemigo número 1 es el Helicobacter y su enemigo número 2 es el uso de antiinflamatorios. Y la aspirina también está incluida dentro de los antiinflamatorios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El omeprazol, que es una medicación que seguramente muchos la han utilizado o la utilizan, es una medicación que tiene tiene buen efecto para bloquear el ácido del estómago. Ojo, nosotros lo utilizamos el omeprazol para el ardor, lo utilizamos el omeprazol para proteger cuando estamos tomando por ahí un antibiótico o algo por ahí, alguna pastilla que nos cae pesada, de repente voy a tomar mi omeprazol. Pero básicamente el omeprazol bloquea el ácido del estómago y evita la formación de úlceras, sobre todo relacionadas a antiinflamatorios, ¿no? Entonces, el tratamiento de primera línea es esto. Y obviamente solucionar las complicaciones. Las complicaciones, ¿qué quiere decir? Que muchas úlceras, sobre todo las duodenales, al producir un proceso inflamatorio en esa zona, que es en la continuación del estómago, pueden estrechar la luz, producir una estrechez de la luz del duodeno, lo cual quiere decir que la comida no va a pasar fácil. Entonces vamos a encontrar que el paciente come y después vomita, porque la comida no pasa. Eso ocurre en algunos pacientes donde han tenido una úlcera, no han tratado el Helicobacter pylori, se ha venido la segunda úlcera a los 6 meses y ese tejido se va cerrando, va disminuyendo la luz. Es como, yo le decía por ahí a un paciente, es como un plástico echarle fuego, ¿no? Se derrite, se deforma y eso tiende a estenosarse. Nosotros le decimos estenosis o estrechez de la luz y justamente ese es el conducto por donde pasa la comida y el paciente comienza a vomitar, ¿no? Entonces, unas secuelas de las úlceras, así como hemos dicho sangrado, hemos visto perforación, etcétera, también son estas estrecheces que al final van a dificultar el pasaje del alimento y pueden producir vómitos recurrentes, ¿no? Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, ya cerrando un poco para entrar al tema de las preguntas, y es sobre las conclusiones. Primero, que el dolor no es el signo más importante para diferenciar una úlcera de la gastritis. O sea, no necesariamente si te arde más, quiere decir que te está yendo hacia la úlcera o al revés, ¿no? El Helicobacter pylori y los antiinflamatorios siempre están relacionadas en las dos patologías, ¿ok? Sí están relacionadas tanto en la gastritis como en el uso o en la formación de úlceras, ¿ok? Las dos son patologías independientes. Cuando digo independientes, ¿qué quiere decir? Porque mucha gente me pregunta y me dice, doctor, yo estoy con gastritis y eso va a llevar a úlcera y la úlcera va a llevar al cáncer. Entonces, como si fuese una cadena. Y eso no es así. La gastritis crónica, que la tenemos todos o muchos de nosotros, la vamos a tener por mucho tiempo. La úlcera es otra patología totalmente distinta. Es una patología que no tiene relación con la gastritis y ya hemos dicho que se da cuando se rompe ese equilibrio entre el ácido y el moco. Y la úlcera péptica, ¿ok? Como le pongo ahí, no evoluciona a cáncer. O sea, la úlcera péptica es una lesión que no evoluciona a cáncer. Es una lesión independiente. Lo que pasa, y ahí es donde a veces se puede generar confusión, es que el cáncer, y este no es el tema que vamos a tratar, pero el cáncer gástrico puede presentarse como úlcera. Ojo, así como se puede presentar como un tumorcito, puede presentarse como una lesión irregular, también se puede presentar como una úlcera.
pero ese es un cáncer que nació, que es inicio, es un cáncer que, desde el inicio, no es una úlcera péptica que se volvió cáncer. Por eso es que nosotros en endoscopia siempre biopsiamos y sale que no hay neoplasia, ya uno, un poquito con la experiencia, te das cuenta que las características son más de péptica y no pensar tanto necesariamente en cáncer, en pacientes que han tomado antiinflamatorios, pacientes jóvenes con Helicobacter pylori, ¿no? Y esas cosas. Entonces, creo que eso es todo y no sé si dejo oportunidad para media hora bueno, para los minutos siguientes para las preguntas. Doctor Segarra, muchas gracias por la presentación. Y sí, todos los participantes están cordialmente invitados a dejar sus preguntas dentro de la casilla de chat. Y tenemos algunas preguntas que nos han hecho previamente, se las comento ahora. De hecho, lo que nos dicen, la base es, ¿cómo identificar cuando una gastritis está muy avanzada? A ver, como yo les decía, quien nos dice finalmente qué es gastritis y el grado de la gastritis es nuestro amigo el patólogo. El patólogo que ve en las imágenes les puse esas células inflamatorias, él es el que nos dice si es leve, moderada o severa por la cantidad de células inflamatorias. Y ahí hago un paréntesis. Nosotros intuitivamente asumimos que esa definición de gastritis que yo les estoy hablando, de células inflamatorias, de la mucosa gástrica, se traduce en ardor, y no necesariamente es así. O sea, ahí la palabra gastritis que nosotros utilizamos coloquialmente es un concepto distinto, es un concepto relacionado más a síntomas. Lo que yo les estaba mencionando de gastritis propiamente es una inflamación de la mucosa gástrica, distinto al concepto que nosotros tenemos que me dice, oye, está que me arde un poco el estómago, tengo gastritis o me arde por mi gastritis, ¿no? Entonces ese es un concepto de síntoma que no necesariamente está relacionado a los hallazgos que les he mencionado. Perfecto. De hecho, dentro de las preguntas de chat nos dicen, si el estómago siempre para hinchado, ¿eso es un significado de gastritis? ¿O cómo se puede descartar en sí la gastritis? Ok, justamente eso es lo que les he mencionado yo es células, inflamación, biopsias, un poco eso. Todo lo que ustedes mencionan y lo que también la gente o muchas personas van a consulta es porque básicamente sienten la distensión, la molestia. Ojo, y esa molestia, la traducción de esa molestia no necesariamente es por la cantidad de células inflamatorias y la gastritis. La molestia en esos casos es porque, como les he mencionado en una de las diapositivas, el estómago es un órgano que se mueve, que tiene capacidad de movimiento y que produce ácido y genera movimiento del alimento, traslado del alimento. Cuando ese alimento que nosotros comemos lo hacemos, solemos almorzar de manera muy rápida o estamos muy apurados, nuestra digestión se va a alterar y el alimento va a pasar muy rápido y eso va a generar que haya más tiempo o más demora del alimento en el estómago y eso genera distensión. Y muchas del embalonamiento, de esta distensión que muchos mencionan, también está relacionada al colon. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros solemos comer poca fibra, tenemos heces en el colon, comemos rápido, apurados, estresados, y eso estimula el movimiento de gases, y eso genera que la barriga se distienda. Al final esto no termina siendo gastritis, sino termina siendo dispepsia, que es una alteración del funcionamiento del estómago y también del colon. Y eso va a generar pues este embalonamiento y esta distensión. Todos por nuestro trabajo y el vivir apurados, tendemos a comer rápido, algunos tratamos de evitar el COVID y comemos un poquito en 5 minutos, y eso altera un poco la digestión y va a hacer que nos distendamos un poco más, ¿no? Y claro, cuando llegamos a casa, estamos relajados otra vez en casa, la barriguita otra vez baja, ¿no? Esto no tiene que ver con gastritis, sino es un fenómeno que se llama dispepsia,
que tiene que ver con el funcionamiento del estómago y generalmente tiene que ver ahí mucho nuestros hábitos. Sí, De hecho, doctor, en líneas de lo que usted comenta, de hecho, hay varias preguntas que se relacionan al tema de alimentos. ¿Hay alimentos, existen alimentos que pueden prevenir la gastritis o mejorar la flora intestinal? ¿O dentro del mismo tratamiento a de ver, gastritis hay alimentos que se podrían considerar? a ver, para sentirnos mejor, vamos a llamarlo así, porque yo entiendo que ya estamos hablando de gastritis como síntoma, ¿ok? Para sentirnos mejor, lo que necesitamos es comer mejor. Y para eso, no solamente, yo no soy muy amigo de la lista de alimentos, este sí, este no, no cebollas, no tomates, sí, este. Lo importante es el momento en que nosotros nos alimentamos. O sea, disfrutamos nuestro almuerzo. O sea, ese lomito saltado, ¿lo comemos apurados? ¿Lo comemos pensando en que tengo alguna actividad después? ¿O estamos almorzando sin el celular, con el tiempo necesario, con la persona que nos haga una buena compañía o simplemente pensando en disfrutar la comida? La mayoría de veces no es así. Y por eso es que vienen estas molestias. Generalmente lo que yo recomiendo, y esto, repito, es más para mejorar las molestias, no necesariamente tiene que ver con gastritis, es siempre consumo de fibra. Y la fibra en la noche para estimular al colon a que uno vaya al baño en la mañana, ¿no? Eso es fundamental, porque creo que aquella persona que va al baño y no puede ocuparse adecuadamente, y tiene estrés, y llega a su casa, llega al trabajo y come un sanguchito en el camino, los azúcares y los carbohidratos rápidamente se fermentan y forman gas, y la vamos a pasar todo el trabajo distendido, y eso, sumado a que yo estoy en esta oficina y a menos de 1 metro estoy con un cliente o con una persona, con una colega, un colega, y eso pues genera incomodidad para que uno pueda eliminar gases y todo. Entonces hay una presión del abdomen natural. Entonces el mensaje para mí sería importante: consumo de fibra, y estoy hablando ya de síntomas, y mejorar nuestro ritmo de defecatorio, que creo que es fundamental. Creo que hablaba con un nutricionista y me dice 20 gramos de fibra al día, fundamental, ¿no? Y eso, mi recomendación siempre es consumirlo entre las 7 y las 8 de la noche, porque la mayoría, si comemos fibra en la mañana, pues le decía a un paciente la vez pasada, ¿va a ir al baño? O sea, si comes en la mañana fibra, ¿vas a ir al baño o vas a aguantarte hasta llegar a tu casa? Entonces, ¿para qué consumes fibra si no vas a ir al baño? La idea es tratar de consumir fibra entre las 7 y las 8, ir al baño en nuestra casa y después hacer todo lo que tenemos que hacer. Inclusive parece curioso, ¿no? Pero las personas que están en home office las madres que están con sus hijos, no van al baño, porque comienza una cosa, otra, y lo dejan para después, ¿no? Voy a defecar después, sí, después, y lo van postergando, a pesar que están en casa, ojo. Es interesante esto, pero bueno, sí, eso es más o menos lo que yo les comento. Doctor, de hecho, hay una pregunta bastante específica de una de nuestros asistentes que nos dice, en el caso de personas que toman antiinflamatorios por tener un tratamiento de artritis reumatoide, ¿qué examen se debe realizar para poder descartar una gastritis? Bueno, buena pregunta. Primero hay que saber que si yo tomo antiinflamatorios, vamos a decir, 1 año, 8 meses, ¿no? Sin protección, porque a mí nadie me explicó nada, y bueno, yo tomo normalmente mi ibuprofeno o cualquier antiinflamatorio, y no me ha pasado nada. O sea, nunca he tenido heces negras, nunca he tenido sangrado, nada de lo que me han mencionado, ni ardor, ni molestia, nada. Yo siempre tomo mis pastillitas para los dolores articulares y me va bien. Ese grupo de personas, por suerte, nunca les va, es poco probable que les produzca ese antiinflamatorio algo. O sea, el que usa aspirina, el que usa ibuprofeno de manera crónica, sin protección, y no le ha pasado nada, es poco probable que después de 6 meses te vuelva a pasar. O es poco probable que después de 1 año te vuelva a pasar. Entonces, ese es un primer punto.
Lo que sí yo considero importante es que si alguien tiene artritis reumatoide y recién estoy tomando antiinflamatorios, consideraría importante, de acuerdo a la edad, hacer una endoscopía, tomar unas biopsias, ver si tengo Helicobacter. ¿Por qué? Porque si yo voy a usar antiinflamatorios y tengo Helicobacter pylori, caramba, tengo el riesgo incrementado en producir úlcera en comparación a alguien que no usa, o que no tiene Helicobacter y que tampoco usa antiinflamatorios. Entonces, por lo menos el Helicobacter lo puedo tratar. Y eso sería esa sería la observación que yo haría, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, saben que se puede hacer una pruebita del aliento si es una persona joven y sin mayores factores de riesgo, se puede hacer una prueba del aliento, o si ya tiene algún factor de riesgo y es una persona ya mayor, probablemente sí una endoscopía con sus biopsias respectivas, ¿no? Doctor, de hecho tenemos otra pregunta también bastante específica. Nos dicen que le diagnosticaron Helicobacter y gastritis crónica y el tratamiento ya terminó, pero aún continúa con el dolor de estómago, en la boca del estómago y con eructos. ¿Es normal esto después de haber terminado el tratamiento? Claro, ese es un tema interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas eh, relacionamos gastritis con molestia o Helicobacter con molestia. Lo que quiero decirles es básicamente que el tratamiento de Helicobacter es para matar el Helicobacter, nada más. No te va a hacer mejor, no vas a comer mejor, no te va a arder menos, no se te va a hinchar la barriga menos. Algunos pacientes que se tratan de Helicobacter pylori mejoran, es cierto, pero no todos. De repente un 30% dicen, caramba, me trataron el Helicobacter y me siento mejor. Pero la gran mayoría tratas al Helicobacter y sigues con las molestias iguales. Porque una cosa es controlar la molestia y otra cosa es tratar el Helicobacter. A esta persona, a este paciente, obviamente han tratado el Helicobacter, pero no han tratado la molestia. Ese sería el resumen del tema, ¿no? Entonces, no, el tratar el Helicobacter no quiere decir que tú vas a estar mucho mejor desde el punto de vista de síntomas, ¿no? No quiere decir. Probablemente haya que enfocar y mejorar los síntomas. No dudo que se haya erradicado el Helicobacter, eso también se puede ver con una prueba de aliento, pero hay que enfocar en qué síntomas y cómo podemos mejorar esos síntomas, que es otra cosa. Perfecto. Ahora pasamos a las preguntas que nos están haciendo en las redes sociales. Tenemos ahí varias preguntas. De hecho, la primera nos dicen que han tenido un ardor y dolor en el estómago por acidez y solo le han recetado a esta persona omeprazol y rafeximina. Me dice si en base a eso debe realizarse una endoscopía para poder ver si realmente tiene algún daño o debe continuar con con el medicamento. Claro, yo siempre cuando me preguntan si es que uno debe realizarse una endoscopía, y esto hablo en general, habría que valorar si es que yo ya tengo una endoscopía previa. O sea, si yo ya tengo una endoscopía previa, y hablo reciente, de los últimos 2, 3 años, podría ser, sin mayores hallazgos, entonces no hay mucho sentido en volver a repetirse una endoscopía. ¿Ok? Entonces, yo partiría de ese punto. Si es que yo ya tengo una endoscopía previa donde me dicen, ¿sabe qué? A mí no me han encontrado nada, me han dicho que todo está bien, un poquito de inflamación, ¿ok? Si yo me vuelvo a repetir una endoscopía, lo más probable es que se haga lo mismo. Entonces, nuevamente vamos al tema. Tenemos que tratar la molestia y tenemos que buscar cuál es el factor que desencadena esa molestia. Y ahí es donde la cosa se pone un poco difícil. Digo difícil en el sentido de que no, no todo se resuelve con omeprazol. Ahí hay que buscar el factor, el estilo de vida, el sueño, su alimentación, qué cosa está fallando. Entonces, acá la cosa no es simplemente decir, bueno, toma omeprazol, o toma pantoprazol, o toma, no sé, por ahí otro producto, sino buscar el factor. ¿Por qué? Porque partimos que esta persona, si tiene una endoscopía normal, es una persona que tiene su estómago bien. Y está viniendo no porque el estómago está dañado, porque ya tiene endoscopía. Está viniendo porque le molesta. Y lo que hay que tratar es la molestia. No tanto revisar el estómago, porque ya sabemos que tiene endoscopía normal, ¿no? Eso es importante.
Perfecto. También nos preguntan, cada cierto tiempo esta paciente tiene episodios de estreñimiento y dolor y ardor de estómago. ¿Esto podría estar asociado a una gastritis? Claro, las molestias que uno presenta, repito, no están relacionadas a gastritis, pero sí se asocia todo. O sea, nosotros dividimos al estómago como si fuese la parte superior desde el punto de vista práctico, pero el estómago, el intestino delgado y el colon están interconectados. Entonces, la paciente menciona, dice, ¿sabe qué? Oye, tengo molestias acá, pero también tengo dificultad para defecar, estreñimiento, gases, distensión. Entonces, el enfoque tiene que ser mejorar todos los síntomas. Y yo no puedo limitarme a solamente darle una pastilla sabiendo que la persona sufre de estreñimiento y tiene dificultad para defecar, porque si no, no va a mejorar. Se va a hinchar nuevamente. Necesitamos ayudar a que ese colon trabaje nuevamente. Entonces, ahí es el enfoque. Lo que pasa es que nosotros nos hemos quedado con el concepto de que todo es gastritis, ¿no? Y yo sé, eso va a ser difícil cambiarlo, ¿no? Pero todo lo que nos pasa en el abdomen es gastritis y no necesariamente es así. Ya les mencioné en la charla que gastritis es un detalle visto por el patólogo, esas inflamatorias. Lo que nosotros tenemos son molestias, para ser claro. Y lo que nos molesta casi siempre está relacionada o relacionado con lo que nosotros hacemos. Y esa es un poco la clave. Cambiar un poco las rutinas, mejorar nuestra alimentación, nuestro ritmo defecatorio, nuestro sueño. Yo me enfocaría mucho por ese lado, ¿no? Porque son pacientes que muchas veces se han hecho 3 endoscopías. Cada año se hacen una endoscopía, caramba. O sea, que alguien le va a encontrar en la siguiente endoscopía algo que no le han visto en las otras 3, yo dudo, pero bueno. Perfecto. Tenemos un último par de preguntas con las cuales vamos a cerrar. Una de Facebook, en la cual nos dice, por una gastritis crónica, a esta paciente se le realizó una biopsia. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demora dar los resultados de una biopsia? Bueno, la biopsia demora aproximadamente 5 días desde que la muestra se procesa. Podría ser que demore un día más si es un día sábado y claro, eso se procesaría el lunes, ¿no? Podría ser, pero en términos generales son 5 días, a veces menos, en que salgan los resultados. Pero vamos a ponerlo 4 o 5 días, ¿no? Perfecto. Y tenemos una última pregunta dentro de las que nos está haciendo recientemente. Nos dice, para una persona que ha tenido hace 3 años una úlcera de duodeno, ¿qué es recomendable para un cuadro de migraña? A ver, buena pregunta en realidad. Úlcera duodenal, ya hemos dicho, es sinónimo de Helicobacter pylori. Entonces, ya sabemos que esta persona se ha tratado el Helicobacter pylori y ya no tiene Helicobacter pylori. Esa sería mi primera observación, ¿no? O sea, erradicar el Helicobacter, número 1. Ya no tienes Helicobacter, perfecto. Tienes a tu peor enemigo, ya no lo tienes, si ya se erradicó el Helicobacter, con respecto a úlcera duodenal. Segundo, va a depender un poco, y ahí va el tema con el neurólogo y la migraña. Porque si yo tengo migraña una vez al mes, ya no tengo Helicobacter pylori, puedo usar mi antiinflamatorio y, digamos, esporádicamente y no debería pasar mayores cosas. El problema es aquella persona que dice, caramba, yo duermo con migraña, me levanto con migraña y todos los días para mí es migraña. En ese grupo de personas deberíamos usar una medicina, yo no soy especialista en neurología, pero hay medicaciones que se llaman profilácticas, que son medicaciones para evitar que yo desarrolle una crisis. Porque cuando desarrolle la crisis ya tengo que tomarle el antiinflamatorio. Perfecto. Y dentro del mercado también cada paciente migrañoso es distinto. Hay productos que no contienen antiinflamatorio. Por ejemplo, hay la ergotamina, hay productos que contienen paracetamol con ergotamina y cafeína, ¿ok? Entonces, que no tienen antiinflamatorios. Entonces, también sería una alternativa desde ese punto de vista, ¿no? Pero va a depender la frecuencia, ¿no? Y como la migraña también tiene que ver con el estilo de vida, si esa persona no duerme bien, pues es muy probable que va a tener crisis con frecuencia, ¿no? Perfecto. Y de hecho hay una acotación por parte de esta paciente, nos dice, nos pide una recomendación por parte de usted, es ¿cada cuánto tiempo debería hacerse un chequeo? Teniendo en cuenta que ha Ah, tenido este proceso de úlceras por 3 años.
Buena pregunta. En el caso de las úlceras duodenales, son úlceras benignas. Y hemos dicho hasta el cansancio que producida por el Helicobacter. Si la persona es una persona joven, se podría hacer una prueba de aliento, yo diría una vez al año, para saber si tiene el Helicobacter o no. Si no tiene el Helicobacter, quiere decir pues que su peor enemigo, como yo lo menciono, pues ya no está y podemos estar tranquilos. Recordemos que las úlceras duodenales son benignas, no se relacionan a cáncer, ya lo hemos dicho en la exposición. Así que el objetivo de una endoscopía en un paciente que ha tenido úlcera duodenal, pero se siente bien, come bien, está feliz, sería básicamente ver si está el Helicobacter, que lo podemos hacer con una endoscopía y una biopsia o con con una prueba del aliento, también se podría medir de esa manera. Son las dos opciones. También depende de la edad, si hay antecedente, un poco de metaplasia, si hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Bueno, eso varía. Perfecto, esas son todas las preguntas. De hecho, hay muchas otras más que nos han hecho nuestros asistentes a través del formulario de registro. Sin embargo, ya el tiempo se está acabando. Nuevamente agradecerlo, doctor Segarra, por su participación. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro estas diferencias entre lo que es gastritis o las úlceras. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y encantado de poder ayudar y gustoso a responder cualquier pregunta. Igualmente, muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que les hemos dejado una encuesta en el chat, y como lo pueden ver en la pantalla, en la cual nos pueden ayudar rellenándola para poder mejorar nuestros webinars de manera constante y ver qué otras especialidades están interesados en conocer. Asimismo, les recordamos que si quieren realizar alguna cita, alguna consulta con el doctor Segarra, pueden entrar a la página de cjp.pe y en la parte de reservar cita podrán hacer la reserva con el doctor Segarra según los horarios específicos. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan un excelente día.